y todas. Para nosotros, la Fundación Muisca es un placer estar acompañándolos en esta Semana de la Juventud 2020. Para nosotros es importante presentarles algo de la información que se ha recopilado durante ya varios años de trabajo, principalmente desarrollados pues, por algunos compañeros de la región. Entre ellos pues están que nos acompañan Nodia Vivas, Diego Espitia y otras personas más que se han sumado al trabajo que venimos desarrollando en la fundación directamente en Cajamarca. Entonces el día de hoy pues queremos hablarles sobre los riesgos que enfrenta la biodiversidad en Cajamarca, Tolima. Es una presentación general de algunas cosas que hemos identificado, de algunos riesgos que tienen para la biodiversidad en Cajamarca. Por favor, si tienen dudas durante la presentación, si hay algunos términos que no entiendan o si hay algo que les parezca muy enredado, por favor me lo hacen saber. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Mi nombre es Oscar Moreno, yo soy licenciado en biología y soy médico veterinario. En la mayoría del tiempo he trabajado con fauna silvestre. Hemos hecho trabajo, digamos que en varias regiones del país, con diversos grupos de fauna, y pues en la actualidad estamos muy comprometidos con el trabajo de la Fundación Muisca. Y también, digamos, un poco trabajando ahora con todo el tema de la memoria biocultural, con el trabajo pues, directamente en la región con campesinos y campesinas. Entonces, a continuación les voy a hacer una presentación general de los riesgos que enfrenta la biodiversidad en Cajamarca. Entonces, bueno, para iniciar a hablar de riesgos que enfrenta la biodiversidad, pues lo primero es que tenemos que hablar es de qué es la biodiversidad. ¿Qué será eso de la biodiversidad? Entonces, es un término que usamos a veces como indiscriminadamente. Lo escuchamos por todas partes, lo escuchamos hasta en algunos lugares hasta empresariales, en publicidad, en muchísimas partes encontramos este término. Pero entonces, ¿realmente qué es esto de la biodiversidad? Viene primero pues de dos palabras, de bio, que significa vida, y pues de diversidad, que es una variedad de muchas cosas. En este caso, pues variedad de muchos seres vivos, ¿sí? ¿Vivos cuáles? Bacterias, hongos, virus, animales, plantas, todo lo que tenga vida hace parte de esta biodiversidad. Y entonces aquí surge una primera necesidad de ampliar este concepto, y es que muchas veces cuando hablamos de biodiversidad, nosotros, los seres humanos, creemos que la biodiversidad son animales y son cosas que están allá afuera, que son ajenas a nosotros. Y nosotros muy pocas veces nos vemos, nos entendemos como parte de esa biodiversidad. Entonces, lo primero importante que tenemos que tener en cuenta es que nosotros somos parte de esa biodiversidad. ¿Listo? Aquí vemos una fotografía en la diapositiva del cañón de Alaime. Entonces vemos como hay una relación de plantas. Muy seguramente aquí hay muchos animales. Tenemos unas condiciones, además, tenemos unas condiciones climáticas, tenemos unas condiciones de humedad, tenemos unas condiciones de altitud, y todas esas características, esa interacción de todas las condiciones, hacen que determinados tipos de seres vivos habiten allí. ¿Listo? Adicionalmente, pues también habitamos los seres humanos, los campesinos que viven en estas regiones, y ellos también pues están generando un efecto directo e interactúan con todos estos seres vivos y con estas condiciones climáticas. ¿Quién habló de biodiversidad inicialmente? Pues hay varias personas a partir por allá de la década de los 70, de los 80 del siglo pasado. Un señor por allá que se llamaba... Era un entomólogo estadounidense, u otros científicos. Y entonces estos señores
fueron los primeros en hablar de biodiversidad. Listo, entonces ahorita se los voy a presentar más adelante. Un señor muy famoso que se llama Edward Wilson. Él fue, digamos que, de los primeros en acuñar este término. Entonces vamos a ver qué es esto de la biodiversidad. Entonces vemos que la biodiversidad la podemos entender como en tres niveles muy grandes. Entonces en un nivel como genético, como ya molecular, de esa gente que se mete por allá en laboratorios y están estudiando por allá cosas como muy chiquiticas y cosas que uno a veces no entiende, como unas moléculas por allá, y eso le llaman el ADN. Entonces cada uno de los seres vivos que existimos en este planeta tenemos ADN o ARN, y eso nos da unas características. Eso nos define unas características físicas, nos define unas características fisiológicas, cómo funcionamos y a veces hasta el comportamiento. Entonces toda esta genética la encontramos en nuestros ecosistemas y hace parte de esa biodiversidad. En Colombia tenemos una biodiversidad genética muy amplia. De hecho, hasta entre nosotros, pues en los humanos, también hay una diversidad muy amplia, una diversidad genética. Tenemos diferentes comunidades indígenas, por ejemplo. Tenemos comunidades afro, tenemos una mezcla de genética europea, genética africana, genética asiática, debido a todo el proceso pues de colonización del que ha sido parte de toda Latinoamérica, Sudamérica, el Caribe. Pues tenemos una cantidad de genes impresionante. Y lo mismo pasa con los animales y con las plantas. También hay un intercambio genético y pues tenemos una diversidad muy amplia de toda esta información que se expresa después en características morfológicas, fisiológicas y, como les decía, hasta comportamentales. Tenemos luego otra categoría de esta biodiversidad, que es una diversidad como de especies. Entonces aquí en la imagen vemos, por ejemplo, una fotografía que se realizó en el cañón de Anaime de un puma que fue registrado con una cámara trampa. Entonces, por ejemplo, ese puma es una especie. La diversidad de plantas que tenemos allí son especies. Toda la cantidad de aves que se han registrado en el cañón de Anaime también son especies. Entonces, esa biodiversidad también la podemos cuantificar en ese número de especies, en esa cantidad de especies que existen en una región determinada. ¿Listo? Y cuando tenemos toda esta cantidad de seres vivos interactuando, entonces ya podemos hablar de una diversidad de ecosistemas. Además, que se definen por una cantidad de condiciones, como les mencionaba al inicio, de condiciones climáticas, de la altitud, de la temperatura, de la humedad, de si llueve mucho o si es muy seco en esa zona. Todo eso va a determinar que solo crezcan allí algún tipo de plantas y pues dependiendo de eso va a haber algún tipo de animales que pueden vivir en esa vegetación. Entonces, cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de tres, digamos, grandes categorías, que es una categoría de diversidad genética, una de diversidad de especies y otra de diversidad de ecosistemas. ¿Dudas hasta ahí? ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Listo, perfecto. Por favor, recuerden, si tienen alguna duda o algún comentario, de una vez me lo pueden hacer. Listo. Entonces vamos a continuar. Entonces, como les mencionaba, ¿qué será eso de la biodiversidad, además de lo que acabamos de hablar? Pues la biodiversidad también es algo que encontramos nosotros como en la naturaleza, que encontramos afuera y que nos brinda una cantidad impresionante de cosas a nosotros. Nosotros, por ejemplo, tomamos de ellas el aire, esa biodiversidad. Son las plantas las que por medio de la fotosíntesis se encargan de producir oxígeno. Entonces nosotros respiramos ese aire que produce esta biodiversidad. Además también bebemos del agua que produce esta biodiversidad. Nos alimentamos de todos estos alimentos que nos da la biodiversidad. Por ejemplo, uno que me encanta a mí y que está en la fotografía, el café. Hacemos uso de esta biodiversidad para alimentarnos, para nutrirnos, para obtener una cantidad de recursos. Importante, por ejemplo, los medicamentos. La mayoría de los medicamentos, casi en un 90%, los obtenemos a partir de las plantas. Entonces estamos usando esta biodiversidad también para producir medicinas y para poder curar muchas enfermedades.
Y también lo usamos generalmente en las regiones, pues en todas partes, para obtener materiales para construir nuestras casas. También obtenemos de ahí materiales para fabricar la ropa que usamos cotidianamente y otra cantidad de usos impresionantes. Todo eso lo usamos y todo eso nos lo brinda la biodiversidad. Las plantas, los animales, hongos, bacterias. Todo esto lo estamos usando a partir de esta biodiversidad. Entonces siempre con respecto a esta biodiversidad nos dicen que Colombia es un país megadiverso. Siempre en todas las partes nos dicen que somos el segundo puesto, el primero en aves. Siempre existe como una publicidad en torno a esto de la megadiversidad de Colombia. Nos dicen que tenemos una cantidad impresionante de animales, de plantas, y eso nos hace muy atractivos para todo el mundo. Entonces aquí en esta diapositiva les presento algunas cifras. Entonces seguro ya al día de hoy se encuentran actualizadas, ojalá digamos que sea superior el número y no que descienda, pues debido a esos riesgos que les voy a presentar más adelante. Pero miren que es muy alto. ¿Cuántas especies tiene Colombia? Aproximadamente más de 50.000 especies. Eso es una cantidad impresionante. Mamíferos, casi 480. Aves, 1.900 especies. De hecho, hay un poquito más en la actualidad. Peces marinos, 2.000. Peces de agua dulce, 1.400. Invertebrados, lo que son insectos, arácnidos, crustáceos. Todos estos animalitos los tenemos en cantidades impresionantes. Miren, por ejemplo, si alcanzan a ver ahí el número de los escarabajos en Colombia, se reportan más de 7.000. Es un número altísimo de escarabajos para todo el país. Y para las plantas igual. Las plantas también tenemos una diversidad impresionante en el país. Por ejemplo, para las palmas, ya que en la región tenemos la palma de cera, que es tan importante y que es la planta insignia de nuestro país. Palmas 262, importantísimo. Y ni qué decir, por ejemplo, en zonas como el páramo, ¿no? Que son ecosistemas que se encuentran en muy pocos países del mundo, y nosotros tenemos la gran fortuna de que en nuestro país se encuentra el mayor número de hectáreas de este ecosistema. Entonces, eso quiere decir que es un país megadiverso, que tenemos una cantidad impresionante de fauna, y además del número de animales y de plantas que tenemos, pues también tenemos una cantidad muy grande de especies que son endémicas. ¿Y qué significará eso de ser endémico? Ser endémicos son algunos animales y algunas plantas que se encuentran en unos sitios muy específicos, que no los encontramos fácilmente en cualquier parte del planeta. Solo los encontramos en este país o en dos países. Los encontramos aquí en Venezuela, depende de los sitios en los que ellos estén habitando. ¿Y por qué pasa eso con estas especies endémicas? Pues porque ellos viven en unos sitios que son casi que únicos en el planeta. Entonces, por eso es la importancia de cuidar estos sitios que albergan estas especies que solo encontramos aquí o en algunos sitios tan específicos. ¿Y por qué se dan todas esas condiciones tan específicas? Aquí en el mapa ustedes pueden ver que Colombia es un país y es un territorio que cuenta con unas características que son únicas en el planeta. Estamos en el trópico, entonces no tenemos estaciones. Eso nos garantiza que los animales y la flora, digamos, en cierto modo pueda estar más cómoda, no se tenga que enfrentar a cambios tan drásticos de temperatura, que eso limita a veces el tipo de plantas y de animales que pueden vivir en una zona. Eso por un lado. Segundo, tenemos 3 cordilleras, entonces eso nos da unas características que son muy, muy importantes para el país. Y es que, por ejemplo, podemos estar en un sitio en tierra caliente y nos desplazamos 1 hora, 2 horas por una cordillera y ya hemos ascendido 1.000 metros, 1.500 metros, 2.000 metros. Y ya las condiciones han cambiado muy, muy rápido, totalmente. Ya tenemos unas temperaturas diferentes, tenemos presencias de vientos, tenemos cambios en la cantidad de sol que le llegan a los sitios. Entonces, toda esa diversidad de esas condiciones que nos dan las cordilleras, pues también han permitido que muchos de estos animales vivan en estos sitios tan específicos.
Entonces, es importante comprender que esta diversidad tan grande del país, pues nos la dan muchas condiciones geográficas, climáticas que tenemos, y además, pues también uno a veces deja de lado, pero es importante siempre entender también que el territorio colombiano es mucho más del que vemos aquí siempre en el continente, sino que en los mares tenemos una diversidad muy grande, que a veces descuidamos, a veces dejamos como de lado y no la tenemos en nuestra mente. Entonces eso también es muy importante. Tenemos una cantidad de arrecifes, tenemos una cantidad de corales, tenemos una cantidad de islas muy importantes donde encontramos seres que son únicos. Tenemos, por ejemplo, unos sitios donde nos llegan unas ballenas por allá desde el norte, a veces vienen por aquí a buscar calor para poder tener a sus crías, a sus hijos. Eso también es muy importante. Y adicionalmente, pues en el país tenemos unos sitios que digamos, tenemos mucha agua, muchas fuentes de agua. Entonces tenemos, como les decía, unos páramos que son unos sitios donde podemos captar agua, donde se capta el agua, donde se genera el agua, recurso hídrico. Tenemos una cantidad impresionante de ríos en todo el territorio nacional. Y adicionalmente, pues unas zonas que son muy lluviosas, y eso también favorece, digamos, ciertos procesos de los animales y de las plantas, que hace que seamos megadiversos. Entonces, continuando en este sentido, ya aterrizándolo a Cajamarca, les coloco aquí dos datos solo para Cajamarca comparado con el territorio nacional, que digamos que es de la información que tenemos y que hemos recopilado a partir de estos años de trabajo en la Fundación. Entonces, como un referente nacional, tenemos que las aves, tenemos un promedio más o menos, un aproximado de 1955 aves. De estas existen 300 registros o más para el Cañón del Naime. De ellas varias especies son endémicas. Entonces, como les decía, eso significa que muchas de esas aves que encontramos aquí están en unos sitios muy específicos y por eso tenemos que cuidar nuestros ecosistemas en estos lugares para permitir que ellas sigan habitando estos sitios. Y además tenemos también mamíferos. Hemos logrado identificar aproximadamente unos 30 mamíferos o más de los 528 que existen en el territorio nacional. Aquí vemos unas fotografías de un tucán y un mono nocturno que han sido registrados en el cañón. Entonces, a partir de toda esa biodiversidad y de todos esos datos tan bonitos que estamos viendo, nos enfrentamos a un panorama que a veces nos parece como muy oscuro, nos parece como una cosa que es terrible, como el fin del mundo. ¿Qué estará pasando? Bueno, además del coronavirus que tenemos en la actualidad, ¿no? Pero sí tenemos unas condiciones y unas cosas que uno a veces ve y dice, ¿qué estará pasando en el planeta? Entonces, ¿será que realmente este mundo se va a acabar muy pronto y cómo va a ser ese final? ¿Será que va a ser tan horrendo como nos lo plantean a veces? Hay mucha gente que es escéptica, hay muchas personas y de hecho personajes reconocidos mundialmente que dicen, por ejemplo, que el cambio climático no existe, que es una invención, ¿no? Que ya son el polo opuesto. Y hay otras personas que nos dicen, no, estamos en medio de un ecocidio, de un suicidio ambiental, de una extinción masiva. Entonces el planeta varias ocasiones varias extinciones masivas. Más del 90% de las especies se han extinguido y las poquitas que quedan son las que vuelven a vivir y a colonizar todo el planeta. Entonces nos preguntamos si realmente estamos ante una de estas catástrofes, de estos cataclismos, de estas extinciones masivas que están ocurriendo. Y si es así, ¿qué está pasando? Entonces sería responsabilidad nuestra, de los humanos. Entonces, aquí les presento, por ejemplo, una fotografía del Cerro de Pasco en Perú. Entonces, es una mina, de hecho, que lleva casi que desde el tiempo de la colonia siendo explotada, y miren cómo se ha ido ampliando y ya casi está absorbiendo toda la población. Y nosotros vemos esa imagen y pensamos, por ejemplo, para el caso de Cajamarca, que en algún momento pensando en la minería a cielo abierto, alguna cosa de estas puede ocurrir. Es probable que ocurra. De hecho, en varias partes de Latinoamérica siguen ocurriendo y es probable que se sigan licenciando muchos proyectos y ocurran este tipo de fenómenos. Entonces, es importante que nosotros entendamos que realmente sí estamos generando un impacto muy grande en todo el planeta.
y a veces por cosas que digamos que no son tan necesarias como uno pensaría, sino que se deben única y estrictamente a procesos, digamos que de políticas económicas que buscan beneficiar solo, digamos, algunas empresas, algunos sectores privados, algunas empresas que son multinacionales y realmente no responden realmente a necesidades que tengamos de supervivencia o de sobrevivir o de consumo necesario. Entonces, este es un llamado para que miremos y evaluemos si realmente estamos generando este ecocidio y esta extinción masiva. Y para mirar eso, entonces vamos a mirar unas cifras de realmente qué es lo que está pasando con la biodiversidad a nivel mundial, y luego vamos a mirar unas cifras y unos fenómenos que se están dando pues ya directamente en Cajamarca. Entonces, a nivel mundial, ¿qué está ocurriendo? Este es el impacto del ser humano sobre la Tierra. ¿Y por qué se genera este impacto? Porque estamos creciendo mucho. Los humanos nos estamos reproduciendo y estamos creciendo muchísimo. Hay una proyección que nos dice que al año 2050 más o menos seremos en el planeta 9.000 millones de personas. Esto quiere decir que vamos a ser 9.000 millones de personas que alimentar. Son 9.000 millones de bocas. Y ante eso, ¿qué hay que hacer? ¿O qué es lo que nos dicen? Que hay que hacer esto. Hay que talar, hay que buscar muchas regiones para sembrar, para establecer monocultivos. ¿Para qué? Para poder alimentar animales. Animales como estos que ven aquí en la imagen, aves, para que pongan huevos, para alimentarnos de ellos, para que podamos ir a un lugar de comidas rápidas o algún restaurante y comer pollo asado o pollo broster y demás. Entonces, miren la cifra que es impresionante, 9.000 millones de personas proyectadas. Entonces, esto obviamente genera una presión sobre todos los recursos, sobre el suelo, sobre el espacio, y además, pues para poder producir toda esa cantidad de alimento, pues necesitamos, bajo nuestro modelo de producción actual, el que nos han vendido siempre, hace un buen tiempo, con la Revolución Verde, es que este tipo de cultivos tiene que ser con uso de agroquímicos, tiene que ser con uso de maquinaria, tiene que ser con una cantidad de cosas que nos dijeron que era la Revolución Verde, que de hecho de verde no ha tenido mucho, o depende cómo lo veamos. Entonces, este señor que era el que les mencionaba al inicio, Edward Wilson, uno de los biólogos más reconocidos, entomólogo, estudioso del comportamiento animal y demás, él nos dice que más o menos al año desaparecen 27.000 especies. Eso quiere decir que en un día estamos desapareciendo 72 especies y en una hora desaparecen aproximadamente 3 especies. Entonces son unos datos alarmantes, son unos datos muy alarmantes que nos están diciendo que realmente sí estamos acabando con nuestra biodiversidad en el planeta, por todos estos fenómenos que les acabo de hablar. Entonces, ¿realmente qué está ocurriendo con estas extinciones? La IUCN este año, en 2020, nos dice que el 12% de las plantas, el 11% de las aves y el 25% de los mamíferos se han extinguido recientemente, o son especies que se encuentran en un gran peligro de extinción. Entonces, aquí vemos una de las especies, digamos, insignia de la región de Cajamarca y del Cañón del Río Naime, pues que es el loro orejiamarillo. Él habita en la palma de cera, habita en ecosistemas asociados a estos, y es una de estas especies que se encuentra en peligro, pues entre otras, ¿no?, que encontramos en la región. ¿Y por qué se encuentran en peligro? Por muchos factores que ya vamos a mirar. Entonces, estos son los factores que están generando que estas especies se encuentren amenazadas o que se estén extinguiendo. Entonces, el principal factor o el principal riesgo que se encuentra en el mundo, encontramos para la diversidad de las especies, es el cambio en el uso del suelo, la pérdida del hábitat.
¿Qué significa eso? Que los bosques que tenemos, que nos quedan, las selvas, las estamos talando. ¿Las estamos talando para qué? Para cultivar más, para sembrar, o a veces las estamos, de hecho, talando para hacer minería o para hacer otro tipo de uso en este suelo. ¿Listo? Esto representa más o menos el 51.2% del hábitat, de la pérdida del hábitat en el planeta, esos cambios del uso del suelo. Otro factor que está generando la pérdida de biodiversidad en Latinoamérica y en el Caribe es la sobreexplotación de los recursos. Sobreexplotación de recursos tanto en el mar como en el continente. Entonces estamos sacando madera, estamos haciendo sobrepesca, estamos, talando, como les decía, para poder sacar alimentos, estamos sobreexplotando el suelo. Entonces, esto nos representa que la sobreexplotación de los recursos naturales representa el 21.8%. Otro factor que tenemos de riesgo para Latinoamérica y el Caribe es el cambio climático. Entonces, ya un poquito más adelante les voy a explicar qué será eso del cambio climático, pero pues en algunas palabras es que estamos generando gases de efecto invernadero. Entonces generamos unos gases, generamos en nuestros modos de vida, en la agricultura, cuando talamos también. Entonces estamos generando que haya mucho dióxido de carbono y otros gases en la atmósfera, y eso hace que aumente la temperatura en el planeta. Y entonces, al aumentar la temperatura en el planeta, estamos modificando todas esas características que les decía al inicio. Características climáticas, entonces estamos generando cambios de temperatura en algunos sitios donde viven algunos animales, entonces ellos ya no pueden vivir ahí. Entonces empiezan a desplazarse a otros lugares. Y un efecto pues importante es el derretimiento de los polos. Entonces, la temperatura aumenta en los polos y pues se van desprendiendo algunos casquetes de hielo. Y esto pues obviamente genera muchos impactos a nivel climático en todo el planeta. Entonces, al modificarse todo este clima en el planeta, tenemos presencias de huracanes, presencia de varios fenómenos que han generado, digamos que grandes desastres en el planeta. Por ejemplo, los efectos a veces de inundaciones, exceso de lluvias, exceso de sequías, de periodos de sequía. Todo esto debido al cambio climático. En un cuarto lugar tenemos las especies invasoras. Tenemos especies invasoras y tenemos enfermedades que se producen en los ecosistemas. Entonces, ¿qué son estas especies invasoras? Pues son especies que bien sea nosotros llevamos de un lugar a otro, porque por ejemplo, aquí en Colombia un caso conocido pues es el tema de la rana toro, que en algún momento se pensó usar para aprovechar como fuente de proteína. Se escaparon unos de estos individuos y generaron un gran impacto en todo el país. A donde han llegado se alimentan de peces, han acabado con otras especies de ranas, otras especies de animales, con nidos, con aves. Entonces ha generado un impacto tremendo sobre otras especies de fauna. Tenemos también algunas especies, por ejemplo el caracol africano, que es transmisor también de muchas enfermedades. Entonces, generalmente estas especies que invaden otros lugares pues generan desequilibrios en estos ecosistemas. Adicionalmente, tenemos pues el problema de la contaminación, que representa a nivel mundial, para Latinoamérica y el Caribe, un 2,3%. ¿Listo? Aquí me devuelvo un poquito para comentarles qué es esto de la IUCN. Eso es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entonces, hace algunos años se reunieron gentes de varios gobiernos, de organizaciones no gubernamentales, de varias entidades de científicos dedicados a estudiar diferentes grupos de animales. Y entre ellos se organizaron y son los encargados de generar anualmente generar estudios que nos dicen en qué grado de amenaza se encuentran los animales, las plantas, todos los seres vivos. Entonces ellos nos dicen, por ejemplo, para este caso del loro, nos dicen la población de loros ha disminuido mucho porque se están acabando los bosques donde encontramos la palma de cera. Entonces nos hacen un llamado a todas las entidades nacionales
gubernamentales, mundiales, para que conservemos estos lugares donde se encuentra, por ejemplo, esta especie. Y así para todas las especies. Entonces ellos nos están brindando una información y hacen estudios todo el tiempo del grado de amenaza en que se encuentran los seres vivos, animales y plantas y otros organismos. Listo, continúo por aquí. Entonces, ya vamos a hablar directamente de algunos fenómenos que se están generando en Cajamarca y en Anaime y que pues representan realmente riesgos para la diversidad de fauna, flora y pues para nosotros, entendiéndonos dentro de esa misma biodiversidad. Entonces, como les mencionaba, el cambio en el uso del suelo. Entonces, ¿qué es eso del cambio en el uso del suelo? Entonces vamos a mirarlo aquí ya en términos específicos, con un ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí que encontramos unas zonas que aún se encuentran de algunos relictos de bosque, algunos parches, unos bosques que encontramos al lado de las quebradas. Y aquí encontramos, por ejemplo, unos sitios donde todavía hay palma de cera, que es hogar, por ejemplo, de muchas aves, de algunos pájaros carpinteros, del loro, pero además, pues en el suelo también encontramos una cantidad impresionante de organismos que le dan fertilidad a ese suelo, que están interactuando ahí, que permiten que haya que se ciclen los nutrientes, que los nutrientes estén circulando por ahí y que pueda estar disponible para las plantas y para otros seres. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo en la fotografía un escenario que es común no solo digamos en Cajamarca, sino también en muchas zonas del país, y es la quema del suelo. ¿Quema para qué? Pues para establecer nuevos cultivos, y generalmente pues son monocultivos. ¿De qué? De diferentes cosas. Pues aquí tenemos, digamos que sea un fenómeno reciente, que ya lo han mencionado algunos compañeros, y es el establecimiento de cultivos de aguacate. En este caso, pues en la imagen nos muestra que se hacen algunas quemas en el suelo, y lo que buscan es favorecer quitar la vegetación que se encuentra aquí en la cobertura, pues para poder realizar el establecimiento de algunos monocultivos. Entonces, a esto se refiere el cambio en el uso del suelo, a que zonas que tenemos dedicadas a la conservación de bosques, en las que habitan plantas, animales y una cantidad múltiple de organismos, pues simplemente las quitamos de ahí porque no las queremos tener, porque vamos a cultivar o vamos a realizar otra actividad en estos sitios. Entonces, como les mencionaba, cuando hacemos este tipo de cambios, pues lo que estamos generando lo que buscamos es establecer algunos monocultivos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué problema hay con los monocultivos? ¿Será que eso es tan malo? ¿Por qué no queremos que haya monocultivos? Y eso se ve tan bonito, se ve ahí en la foto como tan ordenado, y además estamos produciendo comida. ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿cuál es el problema real con los monocultivos? Que cuando tenemos un solo tipo de especies produciendo algún alimento, pues estas especies son susceptibles a muchas enfermedades. Muchas enfermedades, porque cuando tenemos estos animales, estas plantas, sin otras plantas asociadas, sin vegetación a los lados, pues no hay control biológico, no hay una cosa que se llama por allá alelopatía, que es un nombre como raro, y eso significa que hay algunas sustancias que producen algunas plantas que, así como a nosotros nos sirven de medicina, pues también sirven como de medicina para estos lugares, y sirven para repeler algún tipo de insectos o algún tipo de organismos. Entonces, cuando tenemos esos monocultivos, pues no tenemos primero como esa primera defensa con la que nos ayudan otras plantas. Y segundo, pues no tenemos otras plantas, no tenemos animales, no tenemos otros seres vivos que nos ayuden a reciclar los nutrientes, a crear un ciclaje efectivo de los nutrientes. Entonces, ese suelo a veces se queda como sin nutrientes, es un suelo como pobre, o a veces, por ejemplo, también cuando hay lluvias, entonces ese suelo como que se escurre y todos los nutrientes se van lavando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando hay un monocultivo? Entonces, ir y comprar agroquímicos, comprar fertilizantes, comprar sustancias que sean herbicidas, insecticidas, y estarle aplicando al monocultivo. Y el problema con esto, que lo vamos a ver también más adelante, es que muchas de esas sustancias
se quedan ahí, se van acumulando y permanecen en estos sitios, y con el tiempo pues generan enfermedades tanto en los animales como en los ecosistemas, o pues también en las personas. Cambios en el uso del suelo también que se pueden dar, por ejemplo, obras civiles, megaproyectos. Entonces, obviamente, pues para la región es conocido todo el tema de la mina de la Colosa, pues, que por fortuna, debido a la consulta popular, pues no ha sido efectiva. Pero como les mencionaba, eso no significa que ese proceso esté ahí y que ya no vayan a hacer, se haya detenido y que no se vaya a hacer o que no se intente hacer de nuevo minería. Muy seguro que en otros gobiernos, así sean 10, 15 años, se intentará porque los recursos que ellos buscan pues les representará muchas ganancias económicas, una ganancia muy grande de dinero, entonces es probable que se siga intentando. Pero también tenemos otro ejemplo importante, que es por ejemplo todo el tema de la carretera y de la construcción de la doble calzada y del túnel. Entonces vemos cómo cuando construimos estas obras civiles, estos megaproyectos en las regiones, pues generamos fragmentación de hábitats, generamos como una división, generamos unos efectos sobre toda la flora y sobre toda la fauna que habita en nuestras regiones. Entonces, por ejemplo, cuando se realiza una carretera, no es solo el efecto que vemos como tal directamente en el territorio, como ven aquí en la imagen, que afectó toda esta área por donde va a pasar la carretera, sino que adicionalmente, varios metros al borde de donde pasa la carretera, hay varios efectos. Hay varios efectos porque cambia la temperatura, porque cambian las condiciones en las que están los animales, porque cambian las condiciones, hay ruido, entonces muchos animales ya no van a estar aquí, ya no los vamos a encontrar allí, y si no hay algunos animales, estos animales no van a hacer control de algunas especies de plantas, de otros animales, entonces aquí es cuando empiezan a generarse unos desequilibrios importantes en todo el ecosistema. Además, pues también tenemos emisiones de partículas de polvo, también tenemos toda la emisión de gases de los vehículos que circulan por estos lugares. Pero adicionalmente, cuando se están construyendo las carreteras, cuando se está haciendo todo este proceso, aquí como dice en la imagen, entrada y salida de volquetas. Esa entrada y salida de volquetas son volquetas con material que traen de otras regiones, de otros lugares donde generan mucho impacto también, porque traen material para poder generar esas construcciones, y también algunos lugares donde a partir del material que resulta de las obras, pues los van a depositar. Entonces se genera un cambio drástico en los ecosistemas y en los paisajes. ¿Qué otras amenazas encontramos aquí a grandes rasgos en Cajamarca? Encontramos procesos de deforestación. Aquí les presento una nota que encontré sobre una madera que fue decomisada en Ibagué, en Cajamarca. Entonces aquí nos dice que se realizó un operativo donde pues decomisaron una madera que había sido extraída. Esto se sigue dando y a veces así pensemos que tumbar uno o dos árboles que tenemos en nuestra región pues no genera mayor impacto, pero si lo miramos de una escala general y vamos sumando todas esas talas que estamos haciendo en diferentes zonas del país y en nuestro territorio, pues empieza a sumar y realmente es grande el impacto que generamos por deforestación. Ahora sí, lo que les mencionaba con respecto a los agroquímicos. Infortunadamente, yo creo que Colombia es uno de los países que más agroquímicos utiliza en sus procesos agrícolas. Y pues Cajamarca es uno de los departamentos que por ser despensa agrícola, pues también existe un altísimo uso de agroquímicos. Un uso excesivo e indiscriminado de agroquímicos. Este fue un dato que encontré para el año 2013, pero seguro no ha cambiado mucho. Y es que realmente un habitante en Colombia consume más o menos 2,5 kilos de agroquímicos en sus alimentos que están contaminados con todas estas sustancias. Hay un dato del Banco Mundial que nos dice que en 20 años, en el 2015, en 20 años se ha incrementado el uso de plaguicidas en un 360%.
en un 360% se había incrementado el uso de los agroquímicos en el país. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos la información de unos plaguicidas, de unos agroquímicos que se llaman plaguicidas obsoletos y contaminantes orgánicos persistentes. Y a eso le colocan como una sigla que se llama COPS. ¿Y por qué es tan importante tener en cuenta estas sustancias? Porque son sustancias tóxicas que se acumulan, como les mencioné anteriormente, en nuestros ecosistemas. ¿Qué significa eso de que se acumulan? Que nosotros vamos a nuestros cultivos o en nuestras fincas y aplicamos una cantidad impresionante de varias de estas sustancias que tienen de hecho a veces categoría 1, categoría 2 de riesgo toxicológico. Eso quiere decir que son muy tóxicas, que nos pueden generar graves enfermedades. Y van quedando acumuladas, se van quedando en el suelo, se van quedando en las plantas, en los frutos. Y hay animales y nosotros mismos que las consumimos. Y todas esas sustancias van quedando ahí, van quedando acumuladas en los animales y en nosotros. Y nosotros, por medio de la cadena alimenticia, de unos animales a otros, se van pasando esas sustancias, se van acumulando. Eso nunca lo podemos eliminar. No tenemos las suficientes sustancias o las enzimas, bueno, por ahí unas cosas rarísimas que nosotros tenemos los seres vivos para eliminar estas sustancias, pero no lo podemos hacer. Entonces se van acumulando. Entonces a medida que un animal se come a otro, esas sustancias van pasando y van pasando entre animales. Y también nosotros cuando consumimos algunos animales, pues ya llevamos muchas de esas sustancias a nuestro organismo. ¿Y qué puede pasar qué pasa con eso? ¿Cuál es el problema de que se acumulen esas sustancias? Pues el problema real es que genera varias enfermedades en animales y en nosotros, como varios tipos de cáncer, puede generar malformaciones con el tiempo, y pues hay obviamente afectaciones directas también en el uso de agroquímicos, digamos al sistema respiratorio, en la piel, en varios sistemas de las personas, de las personas pues que usan estos agroquímicos, de las personas pues que lo aplican en el campo. ¿Cuáles son algunos de sus plaguicidas? Entonces aquí tenemos algunos nombres que son enredados, pero pues de pronto algunos de ustedes los conocen o los quieren saber, entonces les voy a mencionar algunos de ellos rápidamente. Entonces tenemos por acá el DDT, que existe desde el siglo pasado, hace muchísimo tiempo, y se han hecho varios estudios que nos dicen que genera daños en la salud y pues todavía lo seguimos utilizando. El aldrin, el clordano, el heptacloro, tosarfeno, varias de estas sustancias son las que están generando todos estos problemas en la salud humana y en la salud de los animales. Otro problema, otro riesgo que existe para la biodiversidad en Cajamarca, en el Cañón de Anaime, pues en general para el país, y es el uso de muchos recursos para satisfacer necesidades y comodidades de la vida moderna. No son necesidades básicas, no son solo necesidades de alimentación, sino que a veces tenemos unas necesidades que nos han creado la publicidad, que nos venden los medios de comunicación. Entonces nos dicen que es necesario cada año cambiar de teléfono inteligente, o que el televisor que tengo ya es muy pequeño, entonces ya salió uno de 70 pulgadas, entonces usted para qué sigue viendo televisión en ese televisor tan pequeño si puede verlo en un televisor más grande. Todo ese tipo de cosas, o como por ejemplo la ropa que tengo que usar todo el tiempo, entonces tengo que estar estrenando la ropa, tengo que estar comprando unos tenis nuevos, y todo esto no es que realmente lo necesitemos a veces, sino que nos lo está generando la sociedad en la que vivimos, en la que nos desenvolvemos. Entonces a veces hay necesidades de un reconocimiento social, o a veces, depende de lo que cada uno de nosotros tenga en su cabeza y lo que crea que es necesario, pero muchas veces realmente no son cosas necesarias. Entonces aquí vemos en la imagen, por ejemplo, esta señora como con 30 paquetes aquí, que ni siquiera puede caminar, y así vemos, no es raro ver a gente, sobre todo en las grandes ciudades, en estas escenas, con una cantidad de cosas que realmente por ahí a veces o usarán o la usan una vez y ya se convierten en basura. ¿Listo?
Entonces, esta sobreexplotación de recursos, ese uso de recursos para necesidades que han sido creados para responder a unas cosas que realmente no necesitamos, pues genera un impacto grande sobre el planeta. Y por ejemplo, ni qué hablar de la joyería, ¿no? A veces todo el impacto que se genera para extraer minerales simplemente para poderme colgar una cadena o tener un anillo. Entonces, esas cosas tenemos que echarles un poquito de cabeza, tenemos que pensar realmente si esas cosas a veces las necesitamos o no para poder vivir, para poder tener una buena calidad de vida. También tenemos una demanda de productos forestales. Entonces, a pesar de que ya existe pues tecnología, ya existe el uso de otros muchos materiales, y además que existen pues cultivos que son maderables, que se pueden hacer, digamos que de una manera ordenada y sostenible, pues vemos que muchas personas en muchas regiones del país, y pues es el caso también para Cajamarca, siguen sacando productos maderables, forestales de las regiones. Entonces, obviamente, pues esto genera un impacto grande porque estamos generando pues deforestación, entonces le estamos pues, quitando casi que el hogar a muchas especies de animales y pues de otras plantas que crecen en estos lugares, en unas condiciones muy específicas. Y entonces, aquí hacemos una reflexión también, y es acerca de nosotros como nosotros los humanos, las poblaciones humanas. Y entonces vemos que realmente el mayor problema ecológico, uno de los grandes problemas ecológicos que enfrenta el planeta y que nos está llevando a esta extinción, pues es el crecimiento pues, desaforado, un crecimiento muy rápido de la población humana. Encontramos algunas ciudades en el planeta que vemos que es impresionante la cantidad de personas que habitamos en determinados lugares. Por ejemplo, nos muestran a veces unas imágenes por allá en Asia de personas que tienen que vivir en apartamentos o en lugares que son de 4 metros cuadrados o más, o incluso hasta más pequeños. Unas cosas impresionantes porque ya está la densidad, la cantidad de gente que vivimos en un solo espacio y ya no cabemos en algunos sitios. Y no es solo eso, sino que además, pues al ser, como les mencionaba, más bocas, pues necesitamos más alimento. Y entonces también empezamos a generar más presión sobre los ecosistemas para producir toda esa comida que ya estamos necesitando en el planeta. Adicionalmente, tenemos un efecto importante, y este sí digamos que aplica para la región de Cajamarca, y es la migración del campo a la ciudad. Y eso genera profundas consecuencias en la agricultura. ¿Por qué genera consecuencias en la agricultura? Porque los viejos se están quedando solos en el campo, los abuelos, las abuelas, las personas se están quedando solas en el campo, los que saben cultivar, los que saben cosechar, los que conocen cómo controlar algunas enfermedades en los cultivos, se están quedando solos porque los hijos, las generaciones jóvenes, pues ya no lo ven como tan atractivo el vivir en el campo. Por lo mismo que les mencionaba anteriormente, porque hay una sociedad en la que nos está diciendo que como que eso no tiene valor a veces, vivir en el campo, como que eso lo vemos diferente, como que queremos ir a una ciudad a vivir en esa vida moderna, tener acceso a tecnologías, tener una vida diferente, que es lo que a veces nos venden. Y que obviamente no es así, sino que muchas veces en las ciudades la calidad de vida es muy mala, se aguanta hambre, hay inseguridad, hay una cantidad impresionante de factores que realmente afectan la calidad de vida de las personas. Pero aún así se siguen yendo las personas, los jóvenes, a la ciudad. A veces también, pues obviamente por oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio, pero igual nos quedamos o se quedan en las ciudades. Da unas consecuencias pues importantes en la agricultura porque además no hay mano de obra, no hay quien trabaje la tierra y quien tenga conocimiento de cómo se trabaja esa tierra, como lo hacen nuestros campesinos y campesinas. Entonces esto es algo también que es un efecto importante en nuestras regiones. ¿Y esto cómo afecta, de nuevo, cómo afecta a la biodiversidad?
Pues lo mismo, entonces al haber unos cambios en el tipo de agricultura o al haber personas pues que migran y ya no están haciendo uso de este suelo, pues se genera oportunidad para que se cambie este uso del suelo y se desarrollen otros proyectos, ya sea de monocultivos o algunas empresas grandes, pues que no van a favorecer la conservación de la biodiversidad. Entonces es importante ser conscientes que los jóvenes tenemos que estar en el campo, que es una actividad importante, casi tal vez de las más importantes que se pueden desarrollar en el planeta, porque es la actividad por medio de la cual se producen alimentos. Listo. Ahora sí les menciono algo de este fenómeno del cambio climático. Entonces, un poquito aquí para hablar del cambio climático, les hablo de una palabra, del efecto invernadero. Entonces, a veces nos hablan es que existe efecto invernadero. ¿Y qué será entonces eso del efecto invernadero? Pues nada, es un efecto, digamos que natural que existe en el planeta, que es el que nos ayuda a regular el clima. Siempre ha existido. Entonces, cuando nos hablan del efecto invernadero, es un efecto que siempre ha existido en el planeta y que ha regulado el clima. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que entran los rayos del sol, entra la radiación solar al planeta, y cuando se está reflejando, bueno, hay una porción de esa radiación que se refleja y otra radiación queda en la atmósfera, y tenemos una cantidad de gases, tenemos dióxido de carbono, tenemos el agua, tenemos nitrógeno, tenemos varias partículas de gases que están ahí, y es lo que permite que se conserve la temperatura en el planeta. Pero entonces, debido a algunos fenómenos, como por ejemplo la combustión de los fósiles, el aumento indiscriminado de la ganadería, procesos de deforestación, hacen que se incremente esos gases en la atmósfera. Y entonces, cuando aumentan esa cantidad de gases en la atmósfera, pues aumenta la temperatura. Y como les dije anteriormente, pues si cambia la temperatura, cambia el clima, empiezan a cambiar las condiciones muy específicas en las que crecen algunas plantas, algunos animales, hay efectos globales, derretimiento de los polos, aumentos en niveles de agua, cambios de temperatura en los océanos, corrientes marinas. Entonces es un fenómeno que se da en todo el planeta y que afecta a todos los seres vivos, incluidos nosotros. De hecho, ustedes tal vez han escuchado noticias, cuando hay algunos veranos fuertes en Norteamérica y sobre todo en Europa, que de hecho hay personas que mueren por los aumentos tan drásticos de la temperatura en estas regiones. Entonces, a diferencia de lo que dicen algunos personajes reconocidos en el mundo de que el cambio climático es una invención, pues veamos que sí, realmente es un fenómeno que se está dando y que a veces no le ponemos mucho cuidado porque como que no lo vemos tan directo, pero realmente sí nos está afectando directamente y afecta a los animales y a las plantas. Con respecto al cambio climático, esta es una imagen que nos muestra más o menos cuál es el porcentaje de la ganadería para la emisión de esos gases que aumentan ese cambio climático, que aumentan la temperatura en el planeta. Entonces vemos que, por ejemplo, los bovinos producen una sustancia, por allá un gas que es el metano, que de hecho es digamos que más contaminante que el dióxido de carbono. Permite que haya mayor temperatura en la atmósfera. ¿Y cómo lo producen? Pues cuando el ganado por ahí está eructando, producen gases, ahí en esos gases sale el metano y se genera el cambio, esos gases, y pues van a afectar el cambio climático. Se estima que en los últimos 150 años el 30% del carbono que se ha acumulado en la atmósfera proviene de la deforestación y de los cambios del uso del suelo. Entonces, aquí, ¿cómo será eso de que la deforestación tiene que ver con el cambio climático? Entonces, es muy sencillo, digámoslo de alguna manera. Y es que, pues, las plantas son las encargadas de que todo ese carbono que existe en la atmósfera, mucho de esas sustancias, de ese metano, dióxido de carbono y otras cosas que están por ahí, las plantas son las que se encargan de fijar ese carbono. ¿Cómo así de fijar? Entonces, cuando las plantas realizan la fotosíntesis, ellas lo que hacen es que toman la luz del sol y toman este carbono y lo fijan y producen pues oxígeno,
en este proceso llamado fotosíntesis. Entonces, ¿qué pasa cuando deforestamos? Pues estamos deforestando, entonces estamos evitando que una cantidad grandísima de plantas en las selvas y en los bosques pues fijen todo este carbón. Listo. Ya me estoy pasando del tiempo un poquito. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No tienen preguntas? Bueno. No, señor, todo claro. Listo, perfecto, bueno. Entonces, otro fenómeno que se está dando en la región, otro de los fenómenos, es el de las especies invasoras. Entonces, aquí tenemos una imagen de un ave que se llama, que le dicen coquito en algunas partes, que le dicen ibis negro, ibis carerrojo, y que tiene un nombre científico, se llama por allá como Phimosus impuscatus, es el nombre de esta ave. Y lo que ocurre con esta ave es que esta ave siempre la encontrábamos en zonas de tierra caliente, la encontrábamos por allá como en zonas de las llanuras, en zonas, digamos, que muy bajas, donde había una buena temperatura en tierra caliente. Pero ¿qué ocurre? Que debido, pues, puede ser debido al cambio de temperatura en el planeta por efecto del cambio climático, pues estos animales han empezado a desplazarse. ¿Qué significa desplazarse? Pues que ya llegan a zonas donde también encuentran calorcito, entonces ellos empiezan a subir a zonas por algunas montañas y empiezan a ubicarse en sitios donde antes no vivían. Entonces superan barreras geográficas, superan barreras ambientales y empiezan a reproducirse, porque a veces a los sitios a los que llegan no tienen otros animales que los controlen, que se alimenten de ellas. ¿Y cuál es el problema con esto para la diversidad en la región? Pues que cuando llegan estos animales empiezan a competir por el alimento, por el espacio en donde duermen, en donde viven, con otras aves. Entonces ellas empiezan a competir, por ejemplo, con unos patos súper bonitos que hay, por ejemplo, en el cañón de Anaime, que se llama, por ejemplo, un pato de torrente, o hay otras aves que también se alimentan de insectos y están por allá en los ríos. Y entonces cuando llegan estas aves, estos animales empiezan a competir por ellos. ¿Listo? Entonces este es un ejemplo del efecto que generan las especies invasoras en los ecosistemas, cómo afectan a la biodiversidad. Otro fenómeno que se da y que afecta a la biodiversidad en la región es el conflicto entre la fauna y los humanos. Entonces aquí en la imagen tenemos el registro de un puma con una cámara trampa, y por acá tenemos un registro de un animal que fue atacado, muy probablemente por uno de estos pumas o de algún otro animal. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué se ve afectada la biodiversidad por ese conflicto? Y a grandes rasgos, ¿qué significa este conflicto entre fauna y humanos? Pues digamos que en una primera parte, el conflicto se genera porque nosotros los humanos, cuando llegamos a algunos sitios, lo que les decía anteriormente, llegamos, talamos, quitamos el bosque para poder tener linda mi finca y para poder cultivar y para poder tener ganado. Entonces, cuando llego y hago esas talas de estos lugares, cuando los elimino del paisaje, pues estos animalitos que vivían allá, incluidos el puma, incluidos otros felinos, incluidos el oso de anteojos, pues ellos empiezan a desplazarse, ellos tienen que ir a buscar otros sitios en donde vivir. Y además porque allí ya no encuentran la comida, entonces ya no encuentran el borugo, ya no encuentran las chuchas, ya no encuentran todos esos animales de los que generalmente ellos se alimentan. Entonces, nos estamos desplazando primero por espacio, entonces ellos tienen que empezar a moverse por muchas partes para poder buscar en dónde vivir, y además están en búsqueda de comida. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando no encuentran sus presas naturales, pues ellos fácil van y buscan un ovejo, van y buscan un ternero, o buscan otro animal del que se puedan alimentar. Y entonces, pues van y lo hacen, van y se alimentan. Y entonces nosotros, que somos los propietarios de los animales, de las ovejas, de los terneros, pues no nos gusta que vayan estos animales y nos los ataquen. Y entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Salimos con la escopeta, salimos con trampas, y lo que buscamos es matarlos.
Esa es la solución que generalmente le damos a este problema. Entonces estamos afectando directamente a los animales que son predadores, que están en estas regiones porque los desplazamos, y pues adicionalmente pues vamos y los matamos como represalia a que ellos se alimentan de nuestro ganado y de nuestros productos. Y este es solo un ejemplo, porque existen muchos. Existen, por ejemplo, en los cultivos, cuando llega el ñeque y llega el cultivo de arracacha, y se alimenta de los cultivos, o se empiezan a alimentar de algunos insectos que se encuentran en estos cultivos y pues generan daños. Se encuentra el caso de los cultivos también, que en búsqueda de insectos pues, nos pueden generar daños en los cultivos. Tenemos, por ejemplo, el caso de algunas aves que, siendo rapaces, pues van a los galpones y se alimentan de los pollitos o de las gallinas, van y se alimentan de ellos. Tenemos el caso de las chuchas, de zorros, que también se alimentan de las aves. Entonces son muchos los conflictos que existen en la región. Y como les planteo, la solución generalmente es pues matar a estos animales. Entonces, ante esto, pues existen varias estrategias que digamos que les voy a mencionar un poquito al final. Listo, continuemos porque ya creo que me estoy extendiendo mucho. Otro riesgo que existe para la biodiversidad y pues que está presente en todo el planeta, no solo en Cajamarca, sino en todo el planeta, pues es la contaminación ambiental a grandes rasgos. Entonces existe la contaminación del suelo, la contaminación del agua, la contaminación del aire, quemamos basuras, generamos residuos, por ejemplo, de los agroquímicos. Muchos de los agroquímicos que utilizamos contaminan el agua. Al llegar al agua, estas sustancias tóxicas, pues obviamente generan muertes de algunos peces, de unos animalitos por allá pequeñitos que viven entre las rocas, que se llaman macroinvertebrados, y ellos sirven de alimento para otra cantidad de especies. Entonces, estamos contaminando varias cosas en nuestros territorios. Y pues, como ustedes pueden ver, casi que muchos de los problemas y de los riesgos de los que hemos hablado se relacionan, tienen que ver unos con otros. Por ejemplo, cuando usamos los agroquímicos para poder generar fertilidad en suelos que han sido desgastados en los monocultivos, pues aquí estamos contaminando el suelo y estamos contaminando el agua. ¿Listo? Y el aire también, por sustancias. Entonces vean cómo estos problemas y estos riesgos no son aislados, sino que realmente todos tienen que ver con todo, se relacionan. Y estamos generando efectos que, así no los veamos inmediatamente, estamos generando efectos a mediano y largo plazo, y de hecho hasta en nuestra propia salud y en la de nuestros hijos y en la de los vecinos que viven en el territorio. Listo. Bueno, hasta aquí un poco lo de los riesgos que enfrenta la biodiversidad y pues la naturaleza. Y como les mencionaban en una charla anterior, nosotros vistos también como parte de esa naturaleza. Pero entonces, bueno, estos son los riesgos y digamos que es el panorama general que tenemos en el territorio y en muchas regiones del país. Pero entonces, ante esto, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque a veces pensamos que son cosas que son como muy difíciles, como que nosotros ahí no tenemos nada que hacer, como que tienen que ser personas que vengan por allá de las universidades o de pronto que vengan del gobierno para que nos ayuden a solucionar todos esos problemas. Pero no, realmente la solución depende en gran medida de nosotros en los territorios. ¿Cómo podemos ayudar? Pues podemos ayudar, por ejemplo, teniendo agroecosistemas que sean biodiversos, que sean autosuficientes, que nos den alimentos, que nos permitan tener soberanía alimentaria, que nos permitan alimentarnos de manera saludable, que nos permitan comer alimentos que no tengan sustancias químicas que nos vayan a generar enfermedad a mediano y a largo plazo. Pero además también tenemos que no seguir ampliando la frontera agrícola, tenemos que optimizar nuestros procesos productivos. ¿Y cómo se pueden optimizar? Implementando tecnología, y cuando hablo de tecnología no hablo ni de maquinaria ni de sustancias, sino de tecnología realmente agroecológica, con los tipos de producción, con el tipo de asociación que podemos hacer entre especies.
con plantear algunas alternativas, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Para hacer alelopatía, para tener algunos bancos de proteína que nos permitan alimentar a los animales, optimizar, por ejemplo, algunos sitios que les permitan vivir algunas aves para que hagan control biológico. Son muchas las alternativas que podemos emplear para no tener que ampliar nuestra frontera agrícola. Pero además, ¿cómo no ampliamos la frontera agrícola? Y aquí también es un llamado importante, y es a pensar en la dieta que nosotros tenemos y en el uso de estos recursos pues para la alimentación. Como les mencionaba anteriormente, casi que a nivel en el planeta, el 55% del alimento que se produce es para las personas, el 36% es para el ganado, para diferentes tipos de ganado, y para la industria un 9%. Y aquí dentro de la industria pues entra todo el tema de los biocombustibles. Entonces es ver realmente cómo podemos cambiar en nuestros estilos de vida y pues disminuir un poco en esa demanda de proteína animal para poder reducir todo este efecto que estamos generando en el planeta y en el clima del planeta. Y otra cosa pues es reducir los desperdicios. Entonces digamos que nosotros aquí en Colombia lo podemos evidenciar en algunas regiones más urbanas que realmente rurales, pero sí hay algunos otros países donde, por ejemplo, las personas van a un restaurante, no sé, piden una hamburguesa, le dan un mordisco y dejan el resto de la hamburguesa ahí tirada. Entonces, a eso nos referimos con el desperdicio. Realmente hacer un uso de lo que estamos produciendo para consumir, un uso consciente de todos estos recursos. ¿Cómo más podemos ayudar? Incentivando, teniendo amor y respeto por la naturaleza y por la vida. Y por la naturaleza y por la vida, no, como les decía al inicio, no es por esos animales que están allí afuera, que son extraños, por esas plantas que están allí, sino también por nosotros mismos, por nuestros vecinos, por nuestros hijos, por nuestros niños. Hay que generar en ellos amor y respeto hacia cualquier forma de vida. Eso es indispensable para poder generar cambios. Y allí yo creo que es el principal cambio que se genera para poder atacar todos estos efectos que nos están amenazando. Una persona que siente amor y respeto por la naturaleza es una persona que no va a ser un cazador, que no va a salir con una cauchera a matar aves, que no va a estar tumbando monte, que no le va a gustar talar, que va a ser respetuoso con los vecinos. Entonces, esto es fundamental. Generar cambios. Entonces, estos cambios a veces pensamos que se generan por medio de grandes movimientos políticos o sociales, y realmente no están así. Esos cambios importantes se generan a partir de nosotros mismos, de nuestros familiares cercanos. Si nosotros sabemos que tenemos personas en nuestra familia, por ejemplo, que les digo, si yo sé que mi tío es un cazador, que le gusta salir con los perros para ir a buscar nieques o buscar armadillos, pues aquí lo importante es empezar a decirle al tío que esto está mal, y no solo con un acto, digamos, que de prohibición, sino aquí me salto al tercer punto. Es importante y fundamental generar procesos de educación, de diálogo. Entonces, no imponer cosas. A veces, y sobre todo las personas que nos movemos en este medio, a veces nos generan mucho malestar y nos genera mal genio algunas cosas que vemos. Pero realmente con realizar o tener algunas actividades de confrontación, pues no podemos generar algunos cambios. Entonces hay que agotar estos primeros recursos, y es poder sentarnos a hablar con estas personas y explicarles el por qué lo que ellos están haciendo está mal, ¿sí? Hay que vincularlos a los procesos de conservación, hay que compartir las experiencias.
Y pues aquí sí es importante mencionar y resaltar el trabajo que han realizado en el cañón del río Anaime nuestros compañeros de la fundación, Nodier Vivas y Diego Espitia, que por medio, digamos, que de una investigación que ha sido de carácter participativo, han logrado vincular a muchas personas de la región que eran escépticas a estos procesos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en algún proceso que se hizo de fototrampeo en la región, en el que algunas personas ni siquiera conocían realmente qué animales estaban conviviendo con ellos. En algunos momentos nos decían que por ejemplo, allí que íbamos a encontrar tigrillos, o que la guagua ya hace mucho tiempo no estaba por ahí, o los borugos. Entonces, por ese trabajo que hicimos con ellos mismos fuimos a instalar cámaras, dejamos que ellos mismos, a partir de la experiencia, aprendieran cómo se instalan las cámaras, cómo se obtienen unas buenas fotografías, cómo se obtienen registros de los animales. A partir de esa libertad de experimentar y de generar el conocimiento, ellos aprendieron a valorar los animales que tenían en las fincas y su biodiversidad. Entonces, es un ejemplo de algunos de los procesos que se pueden realizar en los territorios para fomentar este amor y este respeto por la naturaleza, ir generando esos cambios y fortalecer esos procesos de educación. Aquí en la fotografía vemos a Diego en compañía de un niño de la región, de Harrison, que son, por ejemplo, amantes de las aves. Entonces, qué bueno que, por ejemplo, este tipo de cosas se den, que aprendamos a reconocer nuestras aves, nuestra diversidad, porque muchas veces pasan desapercibidas para la mayoría de las personas. Y con respecto a eso, y ya metiéndome en otro tema, pues también cómo evaluar la posibilidad de que se generen recursos también, pues a partir de la conservación de esta biodiversidad. Por ejemplo, de algo que ha tomado mucha fuerza recientemente en el país, es el turismo para poder observar aves, para hacer avistamientos de aves. Entonces, este es un llamado, como les digo de nuevo, a generar esos procesos de educación con las personas para fomentar este amor y respeto por la naturaleza. Y ya para terminar, quiero compartir con ustedes esta frase de Charles Kettering, que dice que todos deberíamos preocuparnos por el futuro, porque en él tendremos que pasar el resto de nuestra vida. Y el futuro no son ni 15, ni 20, ni 30 años más adelante. El futuro es mañana, el futuro es en una semana, el futuro es en 15 días, en un mes. Entonces tenemos que empezar a cuidar de nuestro entorno, nuestra diversidad, nuestra biodiversidad, porque realmente pues es lo que nos está ofreciendo todos nuestros recursos y pues lo que nos permite seguir vivos, seguir viviendo. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí ya dejo la charla, porque creo que me excedí un poquito en el tiempo. No sé si tenemos preguntas hasta aquí o algún comentario, o alguien de la fundación de pronto si quiere hacer algún comentario o complementar algo de lo que he dicho hasta el momento. Sí, Oscar, hola, Nodier. Oscar, quisiera más bien que nos planteara cómo se ve usted, siendo un habitante de Bogotá, cómo se ve el campo desde allá, cómo se percibe. Pues, no sé cómo se percibe para hacer entender a las personas de los territorios, por ejemplo aquí en Cajamarca, porque lo que usted decía hace un rato, el progreso está allá afuera. Lo que le decían, uno estudie para que sea alguien en la vida, y vaya, como si uno no fuera alguien, porque es algo que nos instalan ahí en la cabeza, pero después cuando no salgan en la ciudad dicen, no, pero si yo era alguien, y pues terminamos devolviendo nosotros para el campo a hacer cosas. Entonces quería que nos diera cómo se percibe desde allá el campo, porque mire que esto de la pandemia ahorita, aquí en Cajamarca vimos cómo se vino una avalancha de personas a buscar aquí espacios, a comprar, a buscar espacios para huir de la ciudad, cuando lo que
se percibe es que la ciudad es el progreso, esa vaina de idealización de progreso. Entonces, pues quisiera que nos complementara un poco eso, Oscar. Claro que sí, Nodier. Bueno, la pregunta es muy interesante y te lo puedo contestar desde dos, digamos que desde dos ópticas que existen, dos puntos de vista. Bueno, de entrada les digo que mi punto de vista es un poco pues sesgada, porque debido pues a mi formación y digamos que a mi formación académica y a mi trayectoria de vida, pues he tenido un acercamiento muy estrecho con la naturaleza y con la gente de diferentes regiones del país y en el campo. Entonces, digamos que mi percepción es que personal es que realmente pues el campo realmente casi que es un paraíso. Casi que es el paraíso porque, como les decía, es el lugar donde encontramos todo y es lo que nos ofrece a todos en todo el planeta. Y no solo hablo del campo aquí en Colombia, sino del campo en todos los países, en todos los continentes. Entonces, en el campo y en los bosques es donde se fabrica el oxígeno, donde fabricamos el agua, donde se fabrica el alimento, donde vamos hasta son los espacios en donde salimos a hacer recreación, a desestresarnos, a quitarnos toda esa carga que a veces tenemos en las ciudades de esa vida tan acelerada. Bueno, que en este momento es de hecho hasta peor, ¿no? Porque ahora con esto de la virtualidad el trabajo se ha incrementado y las personas están, por ejemplo, en Bogotá. En Bogotá estamos encerrados en un apartamento de 30 metros cuadrados, de 40 metros cuadrados. Y bueno, uno está una semana, 15 días, un mes, pero ya estar todo el tiempo ahí sin tener la posibilidad de salir a ningún sitio, a caminar, a poder ver la vegetación, a poder ver el verde, a poder escuchar aves, es una cosa que es casi que uno se siente enjaulado, encerrado. Entonces es una ventaja que digamos que para las personas que viven en los territorios rurales o en el campo, pues es impresionante. Hay una libertad muy grande, en todo sentido. De hecho, hasta para los niños y para las niñas, crecer en el campo es totalmente diferente de los niños y las niñas que crecen en la ciudad. El tener esa interacción con la naturaleza, con los animales, con trepar un árbol, con ir al río a bañarse, son cosas que realmente no le podemos poner un precio, son cosas muy importantes. Pero infortunadamente también, Nodier, existe otra visión con respecto al campo, que tienen muchas personas en las ciudades, y es que algunas veces ven el campo como lugares que no tienen desarrollo. Bueno, y una cosa importante aquí tal vez, y no solo las personas que vivimos en las ciudades, sino las mismas personas a veces que viven en el campo, y eso es aún más triste, y es que ven el campo como un lugar que no se ha desarrollado, en las que las personas que viven no tienen educación, no saben nada, o son ignorantes, y eso es un error gravísimo, porque realmente si hay personas que tengan conocimientos, son nuestros campesinos y campesinas, son nuestros indígenas, son nuestras comunidades de negros y negras en todo el territorio, son los que realmente saben las cosas indispensables en la vida, saben cómo sobrevivir, cómo pescar, cómo cultivar. Y esto realmente es como les decía, eso es, bueno, un poco como la propaganda esa de la tarjeta de crédito. Son cosas que no podemos darle precio, son cosas invaluables. Entonces, son cosas que tienen que tener siempre en mente, darle mucho valor a las condiciones que nos permite desarrollarnos en el campo. Yo creo que sería eso, no sé si respondí o me puse a echar mucha carreta. No, sí, está bien en el tema y es su punto de vista. Lo otro que quería preguntarle también, para que el público comprendiera un poco, es que tiene que ver esa estructura urbana de las ciudades como un sumidero y como una esponja que absorbe energía, y esa energía que tiene que ver
¿De dónde sale? Pues sale de los recursos naturales, pero pues que generan impacto sobre la biodiversidad. Por ejemplo, aquí se produce arracacha, pero pues quienes consumen principalmente arracacha son los bogotanos, para sus ajiacos, para un montón de cosas allá. Pero si aquí deciden cambiar, bueno, aquí no, si en Bogotá decidieron alguna vez que no les gustaba la arracacha de beta morada y arracacha blanca, entonces aquí se cambió todas las variedades de las de arracacha por un tipo de arracacha. Y eso tiene una incidencia, quisiera que nos hablara el efecto de esas ciudades sobre la presión que hace sobre la estructura natural y sobre las comunidades rurales. Sí, eso es importante porque de hecho analizándolo, bueno, ya hablando digamos un poco en un poquito en más términos técnicos, por decirlo de algún modo, y viendo las ciudades, por ejemplo, como sistemas, pues realmente son sistemas que no son sostenibles. Por ejemplo, la ciudad de Bogotá es una ciudad que todo el tiempo se está alimentando de las regiones cercanas, de los municipios cercanos y de hecho hasta lejanos, porque lo que dice Nodir es muy cierto. Por ejemplo, a Bogotá llegan productos desde la Orinoquía, del Casanare, del Meta, de la costa, de toda la región cundiboyacense, del Tolima, y ni qué decir, por ejemplo, del agua. El agua realmente nos la estamos jalando, nos la estamos absorbiendo de muchos municipios que están cercanos a nosotros y pues sigue creciendo la ciudad y cada vez necesitamos más recursos. Y el problema es, como dice Nodia, que generamos además algún tipo de presiones ya en términos de la gente. Entonces, si la gente en la mayoría de las ciudades lo que quiere es consumir una manzana que sea perfecta, que sea muy bonita, o quiere comerse una lechuga que tenga unas hojas así muy bonitas y verdes como los de las propagandas y todo ese tipo de cosas, entonces estamos generando presiones en todos los territorios para que se produzcan estos alimentos con esas condiciones. Entonces, ¿eso qué significa? Que bajo un modelo, por ejemplo, de agricultura ecológica o agroecología, pues no vamos a obtener productos con estas condiciones, con estas características. Entonces, los productores se ven forzados para poder comerciar sus productos, para que se los compren, entonces usar agroquímicos, usar algunas sustancias o algunos sistemas de producción, pues para producir ese tipo de alimentos que la gente quiere consumir y que obviamente no es un consumo inteligente, porque no entienden que realmente lo que están consumiendo es una cantidad de sustancias que los están enfermando y que afectan su salud. Entonces, como les decía, por ejemplo, desde la ciudad también es importante eso que mencionaba al final, generar educación. Entonces, es explicarle a mi tía, a mi tío, a mis primos, a mis vecinos, empezando por ahí, que realmente no vale la pena, por ejemplo, consumir esos alimentos que vienen bajo esas características de producción de revolución verde, sino que hay que apoyar otros sistemas de producción que están favoreciendo pues con la conservación de la biodiversidad y obviamente pues todo el tema del uso adecuado de los recursos. Entonces, por ejemplo, el tema del agua, el tema de la luz, por ejemplo. Entonces, para poder tener luz en las ciudades, entonces tenemos que generar unos impactos en algunos ríos, construir hidroeléctricas para poder producir esa energía. Y nosotros en las ciudades, infortunadamente, y bueno, en varias partes del país, pues no lo vemos, porque nosotros estamos viviendo en el apartamento, en nuestra casa, salimos, llegamos a nuestro trabajo y no nos damos cuenta de todos los efectos que generan todas esas cosas, el construir una hidroeléctrica, la represa, o de dónde están viniendo nuestros alimentos. Es tan triste que en algunos casos hay personas que piensan que, y no lo estoy diciendo en broma, es en serio, hay algunas personas que creen que, por ejemplo, las frutas o que la leche viene de la nevera, que ya viene en bolsa, ¿sí? O que las frutas las encontramos en el supermercado. Y realmente no tienen ni idea que esa fruta creció en un árbol o creció en una finca, que hubo todo un trabajo de un campesino que sembró una semilla, que realizó un injerto,
que lo abonó, que tuvo que podarlo, que lo cuidó para poder cosecharla y transportarla hasta Bogotá. Todo ese proceso es desconocido por muchas personas. Entonces, sí, las ciudades son en definitiva sistemas que no son sostenibles. Estamos sacando energía, recursos, agua, de hecho hasta el mismo aire que respiramos. Entonces, por eso es que ahora en muchos países existe la venta de los bonos de carbono y demás fenómenos, porque nosotros en las ciudades tenemos que pagar hasta por eso, hasta por el oxígeno que se produce en otras regiones del país, ¿no? Entonces, en las ciudades poco son sostenibles, no producimos mucho, solo consumimos, y bueno, ni de qué hablar de los residuos que producimos, ¿no? Producimos toneladas y toneladas de basuras que se van y se entierran en otros municipios cercanos, que generan lixiviados, que generan problemas de contaminación del suelo, del aire, y además contaminación del agua, ¿no? Contaminamos ríos con nuestros excrementos. Es complejo el tema de las ciudades, pero pues la idea es que a partir de estos procesos de educación pues se puedan generar cambios, pequeños cambios que vayan cambiando estas condiciones en nuestras formas de vida. Listo, Oscar, no sé, yo creo que no sé si hay más preguntas o alguien quiere intervenir. Si no, pues yo creo que damos ya por terminada la sesión, la charla, y agradecerle por ese espacio y por el tiempo. Y ojalá pues tengamos más espacios para seguir compartiendo más experiencias de lo que vimos desde el territorio y lo que se refleja desde otros territorios para compartir, porque se acuerde de que lo que estamos haciendo es bidireccional, tiene que haber algo recíproco, donde sí, claro, vamos a compartir de manera participativa, así tiene que ser. Sí, muchísimas gracias. Cuando puedan venir otra vez a Cajamarca, porque pues aquí seguimos, porque estamos aquí, quedamos aislados los de Muisca, los del grupo, pero pues la idea es que podamos retornar a hacer más actividades acá en la región. Por supuesto, y bajo todas las medidas de bioseguridad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero no haberlos aburrido. Un abrazo muy grande y espero verlos pronto, porque tan pronto, digamos, pasemos un poco todo este tema de este virus que nos ha cambiado un poco la vida, pues podamos tener esa posibilidad de ir a caminar y recorrer esas montañas tan bonitas que hay en Cajamarca y en el Cañón de Anaí. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias, Miguel, gracias por toda la colaboración en esta semana y gracias por las charlas, realmente pues han sido muy productivas, muy chévere, muchas gracias. Bueno, muy amables, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, compañeros y compañeras, que estén muy bien, muchas gracias. Bueno, hasta luego.